Bueno, veamos ahora otros ejemplos de uso de la sentencia do, en este caso con vectores y matrices. Vamos a ver una serie de estos ejemplos. El primero de todos, vamos a ver si quisiéramos sumar la diagonal de una matriz. O sea, básicamente la diagonal de una matriz se compone de los elementos A11, A22, A33, hasta el ANN que tenga la matriz. O sea, básicamente los dos índices, estos dos, son iguales. Por lo tanto, la suma de la diagonal de una matriz es la suma de los elementos A y I. Veamos rápido un programa cómo resolvería esto. Bueno, tenemos el programa, lo llamamos, le damos un nombre, definimos la matriz, porque tenemos que crearla, tenemos que reservarla en lugar de memoria. Entonces ahora es una matriz que como máximo puede guardar 100% elementos, en total son 10.000. Y me serviría aunque la matriz sea más chica, porque a lo sumo la uso hasta el tamaño que yo quiero. Si, si mi matriz, en este caso siempre estoy poniendo de ejemplo una matriz cuadrada, que es mucho más simple, si mi matriz cuadrada fuese más grande, bueno, tendría que venir acá al programa y agrandarla lo que necesite. Por ejemplo, poner A de 1000 por 1000. Pero ojo, siempre y cuando la memoria de la computadora lo soporte. Las computadoras actuales soportan mucha memoria, así que no debería ser un problema incluso números muy grandes, pero tampoco puedo exagerar. Por ejemplo, una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 sería bastante difícil para una computadora actual de las comunes poderla tener en memoria. También hay que ver qué sentido tiene tener tantos números en memoria. Pero eso va a depender del problema, que no es lo que estamos tratando ahora. Entonces lo que vamos a hacer ahora es primero leer la cantidad de elementos que tiene la matriz. O sea, n va a ser la cantidad de elementos. O sea, mi matriz va a ser en realidad de n por n. Por supuesto, en este caso estoy suponiendo que n, es, como les dije recién, es menor o igual como máximo a 100. Y voy a leer de un archivo, como las flechitas que son más lindas estas, voy a leer del archivo datos los valores de la matriz. Entonces vamos a hacer un do que recorra todos los i, un do que recorra todos los j. O sea, cuando i va a ser 1, j vale 1, y voy a leer el elemento a i j, o sea, A11. Fíjese que 24 es la unidad lógica y esta unidad lógica está enganchada al archivo datos, por lo cual cada vez que pase este read se lee un renglón. Entonces en mi archivo datos, si por ejemplo tengo 100% elementos en la matriz, voy a tener 10.000 números en 10.000 renglones, uno por renglón. Entonces, j va a valer 1, j va a valer 2, j va a valer 3, y así se va a ir recorriendo este do interno. Cuando este do interno termine, salta al de afuera y vale 2 y todo lo adentro se vuelve a repetir. O sea, estoy leyendo mi matriz por las filas. Se lo dejo para que lo piensen eso. Una vez que los dos do terminaron, fíjense que acá mi tiempo de trabajo, o sea, se leyó una cantidad de veces, o sea, el tiempo que estuve leyendo datos va a ser proporcional a n cuadrado, como pueden ver acá. Por supuesto, se hace muy rápido, pero para que tengan una idea del trabajo que se está haciendo. Voy a definir tn igual a 0, donde voy a guardar el resultado. Esto es más o menos lo mismo que hicimos con la serie. Vamos a sacar este y vamos a poner una flechita más linda, ya que tenemos flechitas lindas en este programa. Bueno, tn es igual a 0. Y ahora un do. Necesito uno solo porque el índice se usa una sola vez. Que empiece en 1, termine en el tamaño de la matriz que es n. Recuerden que n lo leímos acá. Y que haga tn más a de, en el primer caso, 1, 1, al principio 0. Y después va a sumar, cuando i valga 2, el A22, hasta A33,
A44, hasta que a lo último suma la de NN como último elemento, y en TN me queda el resultado. Por lo cual puedo poner un write para escribir el resultado que me diga que la suma diagonal es el valor TN. Como ven, este programita hemos hecho un trabajo importante para indicar dónde están los datos, para leer los datos, y recién después de eso hicimos acá la cuenta. Fíjense que este programa tiene algo muy interesante. N lo leo, o sea que este programa me sirve para una matriz de 4x4, me sirve para una matriz de 10x10, una de 58x58, y si quisiera hacer una matriz más grande que 100, la única modificación sería volver acá arriba y hacer que la matriz sea más grande. Bien. Veamos ahora si quisiera la diagonal, que ya la tengo, o sea, la diagonal es esta, perdón, y en este caso ya no sumar la diagonal, sino el elemento de la diagonal por el elemento de la antidiagonal, o sea, este con este, después sería este con este de acá, después multiplicaría este, lo multiplico por este de acá y después lo sumo y voy sumando todos, hasta que por último hago este por este. Y esto se lo dejo para que los piensen, fíjense que la fórmula sería esta, el elemento AI por el elemento AI, y ahora el índice es una cuenta, pero esta cuenta lo que hace básicamente indicarme cuál es el elemento correspondiente de la misma fila en la antidiagonal. Fíjense que es muy fácil de probar, supónganse que estoy en la primera fila, entonces voy a tener que pasar el elemento A1 por el elemento N menos 1 más 1, o sea que A de N, lo acierta bien a este. Probemos el último, que también es fácil. Estoy en la fila N, o sea que sería la de N. Y este sería N menos N, o sea 0 más 1, 1. O sea que también reprodujo este elemento. Bueno, dejamos esa fórmula para que ustedes jueguen un rato y veamos el programa en Fortran. Bueno, hice una cosa para ahorrarnos tiempo. Esto es igual que el programa anterior. O sea, leemos igual que en el programa anterior, o sea, no hay mucha historia. Hacemos un contador donde vamos a guardar los resultados, en este caso igual a 0. Este es mi contador. Y ahora hago el do. Do de u. Bueno, no está n, porque también necesito un solo do. Entonces tn va a ser al valor anterior de tn, más el i, a y i, o sea, la diagonal que ya vimos antes, por la antidiagonal, que básicamente es la fórmula que puse recién. Fíjense lo útil que es esto, que el índice se va a calcular. Entonces, veamos, si i vale 1, este va a ser el A11 por el A1n menos 1 más 1, o sea, el ADN. Cuando corre de nuevo, ahora i vale 2, entonces va a ser el valor anterior más el A22 por el A2. N menos 2 más 1, o sea, por el n menos 1. O sea, si volvemos para atrás, fíjense que ahora será de n menos 1, después será de n menos 2. O sea que la fórmula sirve y la gracia es que el índice lo calculó en el lugar para saber exactamente cuál es. Con lo cual es una manera muy compacta de escribir el programa. Fíjense que este do se va a repetir n veces y una vez que se repitió n veces, directamente ya tengo el resultado y lo puedo escribir. Fíjense que como la vez anterior, el programa es independiente del tamaño de la matriz, salvo que la matriz sea más grande que 100 elementos por lado, con lo cual simplemente lo que tengo que hacer es cambiar la dimensión de la matriz A y volver a recompilar. Y el programa también va a tardar del orden, en este caso, de n. Vamos a hacerlo, vamos a jugar, pero ahora que nos dé algo más complicado resulta. Yo voy a tener la matriz A y voy a sumar sus filas. La idea es que voy a sumar todos los elementos de la fila y acá voy a poner un valor. Voy a sumar todos los elementos de otra fila y voy a tener otro valor. Todos los elementos de la fila que sigue y voy a obtener otro valor. Y así, con lo cual, en realidad me equivoqué, no tendrían que estar acá estos. Acá están los resultados. Con lo cual, lo que voy a tener acá es como resultado un vector R.
O sea, mi matriz A, si sumo las filas, se convierte en el vector R. Con lo cual, mi resultado ya no va a ser un número como en los casos anteriores. Pero fíjense que el programa no es muy complicado. Leo el valor de n, leo la matriz como antes, y lo que voy a hacer ahora es tener un do externo que va a funcionar de qué manera, y eligiendo cada una de estas filas. Primero va a ser la fila 1, después la fila 2, la fila 3. Por eso este do está por afuera y es el que elige la fila. Una vez que elegí la fila, por ejemplo la 1, hago r de i igual a 0. Esto va a actuar como contador, es la variable tn que usé en los dos programas anteriores, es lo que se llama r. Y ahora hago la cuenta. Uso un índice j que recorra toda la fila, donde me va numerando las columnas. O sea, este índice de acá me indica el elemento de la columna que voy a sumar. Entonces mi vector de resultado r de i va a ser el r de i que tengo antes, al principio 0, más el a, i, j. O sea, este está fijo, que es mi fila, y va moviendo el do de j todas las columnas que va sumando en la fila i. Con lo cual este do se repite para toda la fila y me consigue el valor r de 1. Cuando este do termina, ahora ahí vale 2, entonces empiezo todo con el r de 2 y se hace la cuenta. Cuando este do termina de hacerse, ahora vale y vale 3, entonces empiezo con el r de 3 y así voy haciendo cada una de las filas. Una vez terminado todo el trabajo, hago un do, porque ahora lo que yo quiero imprimir de resultado es un vector. O sea, yo acá tengo de resultado un vector, entonces lo que voy a hacer un do que me diga el elemento. Esto es un texto, esto es el número de elemento, por ejemplo el 1, el 2, el 3, otro texto, y cuánto vale el vector en ese elemento. O sea, primero va a ser el elemento 1 es r de 1, y me va a escribir tanto en i como en r de i los valores. Lo mismo para todos los elementos, este do se va a repetir para todos los elementos del vector, y esto me va a dar el resultado. Por supuesto, como yo leí una matriz, bueno, tengo un close acá de cuando leí la matriz acá que no lo escribí. Como ven, la manera de usar los do es muy útil porque puedo rápidamente recorrer matrices en sus elementos de la manera que yo elija. Para tener las filas por separado, incluso podría haberlo dado vuelta al programa y leer las columnas. O sea, si yo acá invierto el orden de estos do, podría del de afuera elegir columna y sumar los elementos de la columna, si este es el de la fila. Y así. Los do para uso, para manejar los índices de los vectores, matrices, cubos, hipercubos, es realmente útil. Y me permite ir eligiendo los elementos de a uno y hacer algún cálculo matemático con esos elementos e incluso guardar el resultado en otro vector, en otra matriz, en otro cubo. Vamos a ver un ejemplo todavía más complejo, que es el de la multiplicación de matrices. En una multiplicación de matrices, yo voy a tener que hacer que este elemento por este elemento, más este elemento por este elemento, ¿se acuerdan la fórmula de álgebra? Más este elemento por este elemento, así más el último por este último, me va a dar el resultado el C11. O sea, básicamente yo tengo que hacer que esta fila, multiplicado a cada elemento de esta columna y la suma de estas, me da este elemento. Lo mismo para la segunda, toda esta fila por toda esta columna me va a dar el elemento este, y así subsiguientemente. Con lo cual, fíjense que el cálculo de la matriz, ustedes lo han visto en álgebra, es un cálculo importante. O sea, uno tarda un ratito, incluso en una matriz de 3×3, que sería la que uno puede manejar a mano. Pero la idea es usar la computadora y realmente ser capaces de multiplicar, por ejemplo, matrices grandes. Entonces vamos a ver un programita que nos puede hacer esto. Lo primero que vamos a tener que hacer es entender la fórmula. Poner esto en una estructura matemática para poder hacer la cuenta. Esa estructura matemática ustedes la deben haber visto en álgebra, donde para todo ij de la matriz final, básicamente yo sumo
hago la cuenta de esta manera. O sea, tengo un nuevo índice, entonces el elemento AI de K va a ser igual al B de K de J, porque este me elige el elemento de la columna de la fila de la matriz A y este me elige la fila de la matriz B. Acá obviamente yo estoy diciendo que voy a multiplicar A por B para obtener mi matriz C. Entonces yo tengo que hacer esto para todos los elementos IJ, hacer esta cuenta. Fíjense, vamos a investigar primero, sin hacer el programa, algunas cositas. Voy a tener que recorrer todos los I. Entonces tengo que hacer un do que sea capaz de recorrer todos los I que tiene la matriz. Tengo que hacer otro do que sea capaz de recorrer todos los J. O sea, ya tenemos dos do. Y fíjense que acá yo tengo una sumatoria sobre K. Con lo cual tengo que hacer un do que sea capaz de recorrer todos los elementos de K. Entonces ya no más de mirar esta fórmula, nos damos cuenta de que una multiplicación de matrices es un programa donde voy a tener que recorrer todos los valores posibles de los índices I, J y K. O sea, hay tres do's obligatoriamente. Entonces veamos cómo se hace un programita simple para multiplicar matrices con el algoritmo estándar que es este. Ojo, pero después vamos a ver en la cursada que muchas veces hay más de una manera de hacer algoritmo y nosotros siempre estamos acostumbrados, fuimos educados para usar el más simple, el que usa todo el mundo, pero eso no quiere decir que haya algoritmos mejores. Si ustedes van a cualquier libro de álgebra y análisis numérico, van a ver que hay más algoritmos para multiplicar matrices que el que estamos viendo ahora, que es el que ustedes aprendieron en álgebra. Entonces vamos a hacer el programa que sea capaz de multiplicar matrices. Bueno, tengo que tener la matriz A, tengo que tener la matriz B y tengo que tener la matriz C. Acá puse un número de 100% para los tres casos. Para simplificar, ya lo habrán notado, estamos usando en todos esos ejemplos matrices cuadradas. Pero yo puedo multiplicar matrices rectangulares si el álgebra me lo permite. O sea, para eso la fila, la cantidad de columnas de la matriz A tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz B, para que yo las pueda multiplicar siendo matrices rectangulares. Bueno, acá vamos a hacer la carga de datos, vamos a abrir un archivo, como las veces los programas anteriores. Vamos a leer todos los elementos de A, después vamos a leer todos los elementos de B. Entonces de acá hay un montón de líneas de código, pero ya las hemos visto. No hay nada que utilizar. Entonces vamos a hacer, como dijimos, un do que sea capaz de recorrer todos los elementos, todos los elementos de A y B. Por eso empezamos con las filas. Por eso tenemos este que hace un do sobre I. Después tenemos uno sobre J, que me va a recorrer todas las columnas de la primera matriz. Y ahora tenemos que hacer la sumatoria sobre K que vimos en la fórmula. Entonces voy a hacer que el elemento final sea igual a 0. Esto es igual al TN que usamos en los dos primeros programas. Es igual a lo que hicimos con el vector R en el programa anterior. No estamos haciendo nada que no lo hayamos hecho. Y acá vamos a hacer un do sobre K, que empieza en 1, termina en N. Y acá simplemente hacemos lo de siempre. El elemento, por ejemplo, al principio, el C11 va a ser igual a lo que tengo el C1 más el 1, K que es 1 por el B11. Después se cicla el valor de K, el próximo, entonces voy a tener que C11 es igual al C11 que tenía antes por el valor A. 1, 2 por el 21. Y así. Fíjense que lo que estamos haciendo con esto es tomando cada elemento de estos y eligiendo el elemento de este elemento de cada fila y multiplicarlo por cada elemento de la columna de B. Eso es lo que estamos haciendo al tener este índice acá. Una vez que este do terminó, el do de K, lo que hice fue conseguir el elemento C11. Pero mi matriz es más grande, así que ahora el J va a valer 2 y entonces voy a ir por el resultado del 1, 2 y así continuamente. ¿Qué podemos ver de este programa? Primero, es muy compacto. Sí, ya notamos que tenemos tres do's, uno dentro de otro, con lo cual el tiempo de cálculo, o sea, yo voy a tardar si aumento el valor de n, va a ser proporcional a n a la tercera potencia. O sea,
Esto quiere decir que si yo tengo que hacer matrices más grandes, mi tiempo de cálculo va a aumentar mucho. Una cosa que también hay que notar que la cantidad de operaciones es importante porque acá yo tengo una multiplicación y después acá tengo una suma. O sea, que este tiempo incluye adentro que hay más de una operación que se está realizando. Y la otra cosa buena que tiene este programa, como lo dije antes, depende solamente de n. Yo no tengo que tocar el programa este mientras use matrices iguales o más chicas que 100. Si necesito matrices más grandes, bueno, tengo que cambiar acá el tamaño de las matrices y volver a recompilarlo. Entonces vamos a hacer un raconto, que es más o menos lo que yo le conté hasta ahora. O sea, hasta 100% me anda, si no lo arreglo y lo recompilo. Puedo utilizarlo para matrices rectangulares cuando el álgebra no lo permite. El tiempo va con n a la tercera. Ojo con esto, porque si uno tiene algoritmos incluso más complicados que multiplicar matrices, el tiempo puede ir con potencias de n muy altas. Y ahí tengo un problema si quiero escalar mi programa a cosas más grandes. Entonces, por ahí mi programa me sirve para algo chiquito o algo mediano, pero cuando en la vida real probablemente yo quiera hacer algo espectacular y quiera aplicarlo a muchas cosas al mismo tiempo, a muchos datos, entonces tengo que tener cuidado de que el cálculo que estoy haciendo termine en un tiempo razonable. Si el tiempo de cálculo es demasiado largo, podría pasar que los últimos decimales se me empiecen a arruinar y mi programa final tenga muchos errores de cálculo porque esos errores pequeñitos que se van produciendo en los últimos decimales se pueden propagar hasta decimales significativos de mi resultado. Por ejemplo, si mi programa tarda un par de meses, tengo que tener cuidado de que mi resultado sea real. Por eso tengo que tener este último comentario de que si yo tengo dudas de que esto está pasando, bueno, habrá que pasar a real por 8 muchas de las variables, para no perder decimales en ciertas variables muy específicas, o real por 16 en un caso de necesidad urgente, pero eso va a aumentar, por un lado, el uso de memoria RAM y por el otro lado va a hacer que mis cálculos sean mucho más lentos.